Shalom y bienvenidos a Via Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay una gran palabra que encontramos en la Escritura, y esa palabra es pacto. Ahora, pacto es un acuerdo que puede ser un pacto humano entre individuos, pero mayor que ese es el pacto que Dios hizo entre sí mismo y la humanidad. Y aquel que ratificó ese pacto con su sangre es Yeshua, el Mesías. Y ese pacto es llamado el Nuevo Pacto. Es un pacto de reino. ¿Y cómo podemos estar seguros de que es preciso, de que es real? ¿Qué promesas de ese pacto recibiremos? Bueno, eso es exactamente de lo que vamos a hablar al comenzar el estudio de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 7. Así que con eso dicho, toma tu Biblia y ábrela en esa sección, el libro de Hebreos, capítulo 7, y nota lo que completamos la semana pasada cuando estábamos en el verso 21. Vimos que Dios hizo un juramento. Él juró diciendo que Yeshua sería sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec, el rey de justicia. Y el resultado de ello sería Shalom. ¿Qué es Shalom? Es el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Ves? Es solo a través del sacerdocio de Yeshua, lo que Él puede ministrar a ti, que tú puedes encontrar el cumplimiento de Dios en tu vida. Eso empieza en esta era y tendrá su pleno cumplimiento en la era venidera, en el reino de Dios. Miremos ahora, por favor, el verso 22. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Nota lo que dice aquí. Él escribe: y conforme tanto más de un pacto superior. Está hablando, como lo vemos en el siguiente capítulo, de un nuevo pacto. Pero la única forma que podemos entender este nuevo pacto es cuando colocamos a su lado el antiguo pacto. Y por eso decimos una y otra vez que es un gran beneficio para nosotros estudiar la ley de Moisés, pues nos brinda un paradigma, una perspectiva, un patrón para entender el nuevo. Y aún esta oración aquí es testigo de ello. ¿Por qué lo digo? Bueno, conforme a que existe un mejor pacto del cual Yeshua se ha convertido, y me encanta esto, Él se ha convertido en garantía de ello. Ahora, recuerda lo que dice Dios. Podemos confiar en Dios porque juró, hizo un juramento, y no hay nadie mayor por quien Él pueda jurar. Y de esa misma manera tenemos al Mesías, garantizando este pacto. ¿Y cuán comprometido estaba Él con este pacto? Bueno, lo ratificó, aquí lo dice, lo ratificó con su propia sangre. Verso 23. Y hubo muchos que se hicieron sacerdotes, pero no se mantuvieron como sacerdotes permanentemente. ¿Por qué? Bueno, dice el verso 23, porque murieron. No podían continuar en el sacerdocio y por eso es que se necesitaban muchos de ellos, debido a que morían. Pero mira ahora el verso 24. En el verso 24 tenemos esa palabra que es una conjunción, que empieza una nueva oración, es la segunda palabra de la oración siempre y habla de una diferencia. Aprendimos algo antes, pero ahora veremos algo diferente. ¿Y qué es eso? Pero a través de Él
permanece por siempre y es inmutable, no puede ser apartado, pues Él tiene este sacerdocio. Entonces, su sacerdocio es inmutable, no puede ser separado del cargo. ¿Por qué? Porque Él no muere. Por tanto, verso 25, por tanto, además, es capaz de salvar hasta lo último, en cualquier lugar. Él es capaz de salvar a aquellos quienes vienen a Él o vienen a Dios a través de Él. Entonces, ¿qué puede hacer Él? Tenemos esa frase tan importante. Es capaz de salvar. Y esta palabra aquí me encanta, mírala, es la palabra en el verso 25. Pantelas. Ahora, pan significa todo. Telas significa hasta el extremo final, hasta lo último, hasta completar. Así que Él es capaz de salvar a todos hasta lo último, no importa dónde están. Esto habla de suficiencia y la suficiencia de su ministerio. Así que Él es capaz de salvar a todos hasta el fin, aquellos que vienen por medio de Él a Dios, viviendo siempre para interceder en favor de ellos. Ahora, esto habla sobre, y lo sabemos, lo vimos anteriormente, del Mesías, porque Él fue totalmente obediente, fue exaltado hasta el lugar donde siempre habría estado previamente, el cual es la diestra de Dios, su Padre. Ellos eran uno, estaban juntos, perfectamente unidos. Pero, ¿qué hizo el Mesías? Lo que dice la Escritura, que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a un ser humano, siendo totalmente humano, carne y sangre, se vació a sí mismo. Pero, ¿qué pasó? Tras cumplir con su ministerio sobre la cruz, ratificando ese pacto del que ya hemos hablado, fue exaltado y recibió un nombre sobre todo nombre, y fue exaltado a la diestra del Padre. Y vive para siempre, dice la Escritura, para interceder. Ahora, existe una forma correcta y una forma incorrecta de entender esto. No hace mucho tiempo, alguien me envió un artículo escrito por un individuo y habla sobre el Mesías viviendo para siempre, haciendo intercesión, pero nota lo que dice, en favor nuestro. No dice eso, en favor de ellos. Y el problema con este artículo es el siguiente. Rebaja el ministerio del Mesías sobre la cruz. Mira, cuando el Mesías dio su vida en la cruz, al final, ¿qué dice? Consumado es. Eso significa, es completado, es perfecto. ¿De qué habla? Del trabajo requerido para la salvación, para la redención eterna. Fue hecho, y lo dice la Escritura en otra parte, una vez y para siempre. Terminado, completo. Él no tiene que hacer nada más para que podamos seguir siendo salvos. Su sangre justifica eternamente. Así que Él, cuando dice que hace intercesión, no está haciendo intercesión para mantener nuestra salvación. Eso es una teología errada, arrancada del contexto. ¿Por qué? Bueno, nota lo que dice la Escritura cuando la leemos con mucho cuidado. Dice en la Escritura, mira el verso 25, por tanto, además, para salvar hasta lo último, significando en todo lugar y a todo el mundo, a quienes de ellos sean capaces de acercarse a Dios por medio de Él. ¿De quién estamos hablando? ¿De los creyentes? No, estamos hablando de aquellos que serán creyentes, quienes vienen a Dios, quienes están volviéndose a Él. ¿Y qué hace Él? Bueno, en este momento, Él vive por siempre. Y este término por siempre tiene que ver con una característica del reino. Él estará ahora mismo a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No, intercediendo por aquellos que están volviéndose hacia Dios, viniendo a la salvación. Ahora, ¿intercede también por nosotros? Seguro que sí. Con respecto a nuestras oraciones y súplicas, por ayuda y asistencia, por fuerza, sanidad, liberación, todas esas cosas. Él está a la diestra de Dios, su Padre,
abierto a todas esas peticiones que hacemos, es verdad. Pero este no es el contexto de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de Él intercediendo ¿por quién? El contexto indica que es por aquellos que están viniendo a Dios a través de Él. Él está intercediendo. Sin esa intercesión, ellos no lo lograrían. Depende de Él y por eso Él se lleva toda la gloria, toda la alabanza por ello. Pero si tú crees que Él tiene que continuar intercediendo y sin su intercesión estarías perdido y que nuestra salvación se desgastará, eso es un insulto a Dios. Y yo me opongo de manera vehemente a eso. Bueno, avancemos y recuerden, el contexto no está refiriéndose a nosotros, sino a ellos, a quienes están acercándose a Dios en este momento. Ahora el versículo 26 dice, porque así convenía que tuviéramos un sumo sacerdote tan adecuado o apropiado. Me di cuenta, y estoy leyendo aquí en el Nuevo Testamento griego, ¿qué versión? El Textus Receptus. Este incluye una palabra que manuscritos posteriores o algunos manuscritos más recientes no tienen. ¿Y cuál es? Bueno, es una palabra aquí que habla de que tenemos un sumo sacerdote apropiado o adecuado, y así lo traduciré. Porque así convenía que tuviéramos un sumo sacerdote tan adecuado o apropiado. ¿Y qué es Él? Él es santo, es incorrupto, es decir, que no hay maldad, no es maligno, es lo que significa literalmente, es sin mancha y está separado de los pecadores. Ahora, ese es un punto vital. Cuando miramos al Mesías, ¿qué aprendemos de Él? Él es perfecto. Hablamos de eso anteriormente. Él nunca pecó. Y debido a eso, por ser santo, Él carece de cualquier cosa corrupta o maligna. Está libre de manchas y separado de los pecadores. ¿Qué significa eso? Él es un candidato apropiado para ser del orden de Melquisedec. Y compró para nosotros con su propia sangre redención eterna, vida eterna, salvación eterna. Quiero enfatizar esa palabra, eterna. Entonces mira ahora el final del verso 26, dice, y Él fue hecho mayor que los cielos. Y eso es una parte importante. Existe este reino celestial donde están los ángeles, esas 4 criaturas que dicen ante el trono de Dios, Santo, 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 y cosas en ese reino, pero ¿qué dice Él? Es mayor, se ha posicionado sobre los cielos. ¿Qué significa eso? Es trascendente. ¿Por qué eso es importante? Porque el escritor de Hebreos quiere enfatizar esa verdad bíblica, que hay una trascendencia que está por encima de los cielos. ¿Quién está sobre los cielos? Solo uno, y ese es Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y en este caso Dios el Hijo, el segundo miembro de la Trinidad. Entonces estamos hablando del Mesías como un ser trascendente, que es un atributo de Dios. Es lo que nos intenta decir, pues está hablando y recalcando la divinidad del Mesías. Así, en este pasaje de la Escritura, ha sido hecho mayor que los cielos. Ahora, eso suena como, bueno, ha sido hecho mayor a los cielos, pero no lo era así anteriormente. No. Eso es lo que pasa cuando no prestas atención a la gramática griega. Cuando miramos esta palabra la encontramos en lo perfecto, es decir, en el pasado fue el caso. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo que sabemos cuando hablamos en cuanto al Mesías es que era una verdad eterna en el pasado. Pero la naturaleza de esta construcción en el griego, en lo perfecto, significa que algo es verdad en el pasado, en el presente y es verdad en el futuro. ¿Por cuánto tiempo en el futuro? No lo sabemos, pero en este caso sí lo sabemos, es verdad eternamente en el futuro. Así que Él siempre fue mayor que los cielos, pero ¿qué está siendo declarado aquí? Bien, Él recibió eso. Un punto, Él lo merecía porque es su naturaleza, es su identidad, es quien Él es. Pero cuando se vació a sí mismo, le dio la espalda a ese privilegio. Nunca dejó de ser Dios,
pero se despojó a sí mismo. Lee Filipenses 2. Pero ahora a través de la obediencia, Él restauró esa condición. Él demostró lo que tú y yo no podemos demostrar, y eso es perfección. Él lo hizo y por tanto fue restaurado a esa eterna habitación. Y esa condición eterna de ser trascendente, eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Entonces, una vez más, leemos aquí que este era santo, era incorrupto, sin mancha, separado de los pecadores y fue hecho mayor que los ángeles. Ahora verso 27. Quien no tiene, dice aquí, necesidad de días como sacerdote. ¿Qué significa eso? Su ofrenda que hace, Él no tiene que hacerla diariamente. Eso es lo que dice la Escritura. Quien no tiene cada día una necesidad como la tienen los demás sacerdotes. ¿Qué hacen ellos? Bueno, primero ellos ofrendan por sí mismos, traen sus sacrificios y luego por la gente. Entonces, ¿tienen que hacerlo cómo? Todos los días. Primero, por ellos mismos para poder alcanzar un estado en el que puedan ministrar y mediar las cosas de Dios a la gente. Entonces, tienen que hacerlo a diario, pero noten lo que dice respecto al Mesías. Porque éste lo hizo una vez. ¿Qué hizo una vez? Se ofreció a sí mismo. Y eso es tan importante. Dos cosas. Primero que nada, esa frase, una vez. No hay necesidad de que lo haga una segunda vez, porque la primera vez que dijo el Mesías en la cruz, consumado es, lo que puede ser traducido literalmente como es perfecto. Lo que la Escritura aquí nos está revelando, partiendo desde este capítulo 7, es que la obra del Mesías, a diferencia del primer sacerdocio que no podía mediar perfección, el sacerdocio del Mesías sí pudo mediar perfección. Y por lo tanto fue hecho una vez. ¿Y qué hizo? Se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres con debilidades. Así que el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Moisés, designaba hombres como candidatos que tenían debilidades. Y debido a que eran inadecuados, insuficientes, sabemos que lo que cumplieron fue además inadecuado e insuficiente. Y debido a eso, y lo veremos en el próximo capítulo, el capítulo 8, debido a ello, no podía permanecer por siempre. Era algo que en el futuro habría de desaparecer, pero no ahora. Hay aún una relevancia para ello y es lo que estamos aprendiendo. Nos da la perspectiva, el entendimiento, el marco referencial para entender mejor la persona y el trabajo del Mesías. Mira ahora el verso 28, último versículo de este capítulo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres con debilidades. Pero la palabra del juramento, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos regresando a lo que ya aprendimos. La primera orden de sacerdotes, el sacerdocio levítico de la casa de Aarón, fueron hechos debido a una ley. Una ley los estableció, pero este no es el caso con el Mesías. Él fue designado sacerdote para siempre por el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Dios juró. ¿Qué aprendemos también? En Hebreos capítulo 6 aprendemos que Dios no puede mentir. Por tanto, su sacerdocio es inmutable. No puede cambiar, no termina. Y del mismo modo que aprendemos también, el resultado de su ministerio, el resultado de su sacerdocio tampoco cambia, tampoco termina. Entonces, dice, pero la palabra del juramento después de la ley. Ahora, ella vino ¿cuándo? Después de la ley. No está enraizada en la ley, sino que sobrepasa a la ley. Porque no viene por transferencia humana, sino que en cambio proviene de la boca de Dios directamente. Dios juró
Y por tanto dice, porque tú eres el Hijo eterno y tú eres perfecto. Y la palabra aquí, una vez más, es en lo perfecto. No está siendo hecha perfecta en el sentido de que hoy esta es una nueva realidad para él. No. ¿Qué es lo que dice? Usa la misma palabra que se repite una y otra vez para completo, terminado, perfecto. Y habla de él estando en este estado de perfección en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que está siendo expuesto es simplemente eso para ese tiempo. Hay una declaración de que este es perfecto. Ha sido hecho perfecto. ¿Cómo? Bueno, lo hablamos hace unos minutos. A pesar de que él era perfecto en el pasado, se despojó a sí mismo, pero demostró perfección. ¿Cómo? Al responder obedientemente a la palabra de Dios. Este juramento en el que Dios dijo, hoy tú eres mi hijo, eso es, tú eres mi sirviente. Él perfectamente demostró esa obediencia. Y es verdad que perfeccionó, y aquí está el mensaje, que Él pudo mediar la perfección a nosotros. Y por eso es que vemos, y vamos a aprender esto la próxima semana, que este nuevo pacto es un pacto superior. Pero no olvides un principio básico. Nunca podremos comprenderlo, no podremos percibirlo, no podremos entenderlo como Dios quiere sin un entendimiento fundamentado en la ley del Antiguo Testamento. Es cuando los comparas lado a lado, recuerden esa palabra, metatífemi, es cuando colocas una cosa junto a la otra, que la otra brilla con todo su esplendor. Se hace claro, se vuelve una fuente de mayor revelación cuando tenemos este fundamento o principio bien establecido. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener seguridad plena, porque el mensaje del Evangelio, el hecho de que Yeshua es sacerdote por siempre, ¿y qué significa para siempre? Implicaciones de reino. Siempre que esa palabra por siempre o eterno es mencionada, lo que debe venir a nuestra mente antes que nada es una experiencia de reino, una característica de reino. Así que, basado en el juramento de Dios, podemos tener seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Recuerden el contexto. En esta última parte, Él ha venido diciendo en todo el capítulo 7 que Yeshua, para entenderlo, Él viene del orden de Melquisedec. Él es el Rey de Justicia. Entonces, déjeme preguntarle, ¿tú deseas la rectitud en tu vida? Tanta gente responde en un entendimiento incorrecto del Evangelio. Ellos vienen y dicen, sí, yo creo en el Mesías porque tengo problemas y necesito que sean solucionados. Quiero un ayudante, quiero alguien que me dé lo que creo merecer en esta vida, que me ayude a convertirme en la persona que quiero ser y lograr las cosas que quiero alcanzar. No, tú aún estás viviendo en pecado. Necesitas darte cuenta de que hasta que no pongas tu fe en Dios por medio de la sangre del Mesías, no sabrás nada sobre la voluntad que deberías seguir en tu vida. Todos esos deseos que tienes están enraizados en una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. Tú necesitas venir ante Dios como un lienzo en blanco. Necesitas no saber nada sobre lo que tu vida será. Es solo después de tener la salvación que sentirás anhelo de una cosa. No quiero pecado en mi vida. Quiero ser como la Escritura dice sobre el Mesías, que Él estaba separado, ¿sí? Él era santo, ¿sí? Él era incorrupto, Él era sin mancha, pero con lo que podemos resumir todo esto es que Él estaba separado del pecado. Y si tú realmente eres un candidato para la salvación, lo que vas a decir realmente a Dios es, Dios, mi único deseo es este, que yo viva una vida separada del pecado. No quiero vivir en pecado, ni quiero que las consecuencias del pecado lleguen a mi vida. ¿Y cuál es esa consecuencia? La muerte. Por tanto, me vuelvo sin ninguna expectativa y solo una cosa,
que tú me des misericordia, que yo sea receptor de tu gracia, que yo tenga el perdón de los pecados, de manera que pueda tener comunión contigo, que pueda experimentar tu amor. Eso es lo que quiero. Y sabiendo y estando seguro de esta bendición, solo quiero ahora que mi vida te honre a ti, como tú quieras que mi vida sea. Toma todos esos pensamientos y sueños y deseos y logros y ponlos a un lado. Dios va a darte cosas mejores. Él tiene un mejor plan para tu vida, pero solo empieza cuando vienes a Él vacío. Si tú vienes a Él y dices, sabes, quiero perdón, pero lo quiero porque yo quiero lograr tal cosa, vas a estar tan frustrado porque la salvación no es un medio para obtener algo. La salvación es la meta, por lo cual nos transformamos en hijos e hijas de Dios y recibimos el derecho de estar en su presencia. De eso se trata. ¿Y qué hace Dios luego con nuestras vidas? Eso es asunto suyo. Tú debes desear la voluntad de Dios para tu vida y no tratar de negociar y darle a Dios instrucciones para que haga tu voluntad en tu vida. Nunca conocerás esa paz, gozo y contentamiento, esa sensación que has anhelado hasta que simplemente te rindas a Dios, sin ningún tipo de pensamientos o expectativas de que vas a obtener algo de Él. Confía en Dios. Pon tu mano debajo o ponte todo tú debajo de su autoridad. Pon tu vida bajo su mano de poder y permítele moverte, guiarte, dirigirte a donde Él quiera que tú vayas. Y al final estarás tan feliz. No te amoldes a tus sueños, porque Dios tiene un mejor plan para tu vida. Ahora tú tienes que confiar en eso. ¿Y cómo lo haces? Bien, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dios, soy un pecador y necesito perdón. Necesito ser tocado por tu misericordia y gracia, y yo recibo hoy el trabajo suficiente del Mesías Yeshua en la cruz, quien entregó su vida con el fin de que yo pueda tener vida eterna, que mi vida pueda ser una vasija, un instrumento de su ministerio. Así que confieso mi pecado y creo en Él como tu Hijo unigénito, a quien enviaste a este mundo para ratificar un nuevo pacto, un pacto de misericordia y perdón, para que pueda ser salvo, para que pueda ser perdonado y pueda convertirme en tu hijo. Úsame como quieras, en el bendito nombre del Mesías Yeshua. Amén. Si oraste esta oración, tendrás un futuro dinámico. Bien, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando seguiremos nuestro estudio de Hebreos capítulo 8. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.